El gobierno del presidente Rafael Correa anunció y envió ya a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas tributarias que incluye la creación de nuevos impuestos. ¿Son estos impuestos necesarios? ¿Son convenientes para la economía? ¿Más bien pueden paralizarla? Vamos a recurrir a la opinión de un experto en temas económicos, el ingeniero Marco López, quien está en su oficina en Guayaquil. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Hace ya casi 5 años, cuando el gobierno anunció su primera reforma tributaria, dijo que la carga tributaria en el Ecuador era muy inferior al promedio de los países de América Latina. Desde entonces han sido año tras año creados más y más impuestos. ¿Cómo está ahora la carga tributaria, ingeniero López? Bueno, de lo que dicen los organismos internacionales y de las cifras que han presentado, el Ecuador tiene el tercer nivel de carga tributaria. Esto es la relación que existe entre la recaudación y el PIB. La recaudación que tenemos en este momento bordea los 10 mil millones de dólares, y el tamaño de la economía es de 60 mil millones más o menos. Está en un tercer lugar en cuanto a carga tributaria, ¿no? Lo que no se ha dicho es que otros países, como en el caso de Chile, sí tienen una mejor distribución en cuanto a que hay más gente que paga impuestos, y no son los mismos los que siempre tenemos que pagar impuestos, y por lo tanto cada vez se nos hace más pesada esa carga tributaria. ¿Y estos ecuatorianos que pagamos los impuestos, somos quiénes? ¿Somos la clase media? ¿Son la clase profesional? ¿Y qué porcentaje de la población económicamente activa representamos? Fundamentalmente es el grupo del pleno empleo, el grupo que llega más o menos como al 35, 40, 38% de la población económicamente activa. Somos aquellos que tenemos que hacer nuestras declaraciones de manera obligatoria, y hay que reconocer también una buena gestión administrativa del SRI, que nace no exactamente en este gobierno, nace desde la época de la economista Elsa de Mena, y que ha tenido una continuidad en los técnicos, sobre todo en el SRI. Entonces hay una buena administración en cuanto a la recaudación de impuestos, lo cual no quiere decir que tengamos una buena política tributaria. Tenemos buenos recaudadores de impuestos, pero esa es la gente a la que más nos cae el impuesto, porque finalmente nosotros no tenemos a quién trasladar ese impuesto. A los únicos que trasladamos ese impuesto es a nuestros hijos, a nuestra familia, porque se lo trasladamos en menos bienestar. Mientras más impuestos me cobra el Estado, yo tengo menos liquidez para darle un mejor nivel de vida a mi familia. Las grandes empresas que también están pagando, eso es cierto, y hay que reconocer que también hay una buena gestión en cuanto a cobrar más impuestos a las empresas. Ellos tienen la facilidad de trasladar ese impuesto vía precios a los consumidores. Es decir, a los mismos que ya pagamos impuestos. Es decir, a los mismos que ya pagamos claro. Impuestos. Entonces, nosotros no solo que pagamos impuestos, sino que como no hay todavía un buen nivel de educación pública en el país, porque no podemos comparar la educación pública ecuatoriana con la educación pública suiza o con la educación pública canadiense. Como no hay una buena educación pública, tenemos que recurrir a la educación privada. Como no hay una buena salud pública, tenemos que recurrir a una salud privada. Y por lo tanto, eso también se convierte en una carga tributaria. Le agregaría algo más. Como no hay una buena ni una mala seguridad pública, tenemos que recurrir a seguridad privada. Además de eso, que es lo que más que es una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Claro. Ahora, más nos cuesta en calidad de vida. Ingeniero López, ¿todavía hay un margen para que el gobierno siga aumentando los impuestos o ya llegamos al tope? Margen para seguir aumentando los impuestos siempre habrá, pero ese margen para seguir aumentando los impuestos hay que ver cuál es el impacto que tiene. El gobierno evidentemente puede llegar a los niveles que estime conveniente en cuanto a impuestos. Ingeniero López, el gobierno ha anunciado y enviado ya a la Asamblea un paquete de nuevos impuestos, por ejemplo, un impuesto verde, el aumento del 250% en el impuesto a la salida de capitales de 2 al 5%. Buenos impuestos, malos impuestos. En muy pocas palabras, por favor, ingeniero López.
Sí, el tema de los impuestos verdes, impuestos que nadie sabe realmente y no se ponen de acuerdo qué es lo que quieren hacer. Los impuestos verdes tienen la característica de recaudar impuestos sobre quienes contaminan el ambiente y lograr que ese dinero sea reinvertido en la regeneración del medio ambiente. Si lo queremos resumir, si la gasolina contamina, entonces con los impuestos yo debería tener un proyecto de reforestación, por ejemplo. Claro. Pero acá no se ponen de acuerdo, dicen que es para mejorar la calidad de los combustibles. Escuché al economista Natalie Selly decir que era para asignarlo a salud, entonces hay una confusión. En el fondo, lo que existe es una intención de que se encarezca el precio de los autos. En cuanto al tema de salida el tema de la salida de divisas, como se le llama acá, es un impuesto que tiene un doble efecto. Tiene un efecto sobre la parte comercial, porque si nosotros nos damos cuenta, como se graba todas las importaciones, claro, de por sí las importaciones se encarecen 5%. Se encarece el comercio exterior. Se encarece el comercio exterior. Aquí hay una gran confusión, porque siempre nos dibujan como que este impuesto es para la gente que tiene plata. Entonces se le pregunta siempre al pueblo, ¿ustedes envían plata al exterior? Obviamente el pueblo dice, no, yo no envío plata al exterior. Pero todos los ecuatorianos, de alguna manera, pagamos ese impuesto. El amigo taxista que trabaja en un carro importado, y esa importación va a pagar 5%. Pero, perdóname que le interrumpa, pero al menos en teoría, este impuesto busca impedir, este aumento del impuesto busca impedir que los ecuatorianos con recursos expatrien sus capitales al exterior. Hace poco, por ejemplo, un señor envió 300 y pico de $1,000 a Bélgica. La idea es evitar que eso ocurra. Claro, por otro lado, el momento que el gobierno aumente ese impuesto, parecería que está reconociendo que no hay confianza en la situación de la economía ecuatoriana y que todavía hay muchos ecuatorianos que envían su plata al exterior, como hizo este señor que envió su plata a Bélgica. Pero en todo caso no se logra con este aumento del 2 al 5% de este impuesto que los capitales no salgan, que la gente invierte en el Ecuador en vez de sacarla. No se va a lograr eso, porque cuando el dinero, el capital se mueve entre dos extremos, el miedo y la codicia. Cuando el capital tiene miedo, 5% no lo asusta. Además que los capitales que tenían que irse ya se fueron. Si yo mañana tengo que repatriar algo porque tengo miedo que me van a confiscar todo mi dinero, 5% no es una cifra que me va a asustar y que por lo tanto no voy a dejar de enviar ese dinero. El fin último que yo le veo a este tema no es la salida de capitales. El fin último de esto es tratar de parar el tema de balanza comercial. ¿Y por qué hay que tratar de parar el tema del déficit de balanza comercial? Porque como no tenemos, y lo sigo sosteniendo, no tenemos un modelo económico, sino tenemos un modelo político, el único adversario que le ganaría en primera vuelta al candidato Rafael Correa se llama dolarización, porque la dolarización tiene un 95% de aceptación en el país. Por lo tanto, hay que cuidar la dolarización en ese modelo político, hay que cuidarlo como la niña de los ojos. Y en este momento hay efectos externos que están atentando contra la dolarización. Uno de esos es la balanza comercial negativa que estamos teniendo en este momento. De información que yo tengo a agosto de este año, los gastos conocidos como gastos corrientes ya suman 8.300 millones de dólares. La recaudación total de impuestos presupuestada para este año llega a 9.450 millones de dólares. Ahora bien, si a estos 8.300 millones de dólares de gastos corrientes le sumamos que dentro de los gastos llamados no constantes hay más o menos 1.100 millones de dólares que no están dichos explícitamente, pero que son gastos corrientes.
un ejemplo rápido, repatriación de cadáveres. Repatriación de cadáveres no puede ser un gasto de inversión, no puede ser un gasto que sea financiado con petróleo. Eso es un gasto corriente. Entonces, de ese tipo de gastos hay 1.100 millones escondidos. Y adicionalmente a eso, de los 1.600 millones de dólares hasta agosto que se le da a los gobiernos seccionales, más o menos la mitad se convierten en gastos corrientes porque son sueldos y salarios. Es decir, estamos hablando de un total de 10.200 millones. Estamos hablando de un total de 10.200 millones. Y total de impuestos presupuestados para el año, y esto estamos hablando del total a agosto, ¿no? El total de impuestos presupuestados de ingresos para el año es de 9.450 millones de dólares. Entonces, allí existe ese famoso déficit. Por eso es que estamos yendo inclusive a utilizar esa facilidad que le permite la Constitución al presidente de la República de tomar ingresos no permanentes, es decir, de tomar ingresos petroleros o de tomar deudas para poder pagar sueldos y salarios de salud y educación, que son gastos corrientes. Eso nos está mostrando la realidad de por qué se necesitan cobrar más impuestos. Hay un problema en la caja fiscal, no para inversión, no para las carreteras, sino del gasto que siempre hemos conocido como gasto corriente. Hay una brecha de 750 millones de dólares que el gobierno quiere cerrarla con estos impuestos, nuevos impuestos que está creando. Con estos nuevos impuestos que está creando, más la herramienta que se está tomando. Exacto. De pagar gastos corrientes con ingresos petroleros o con deuda, que es el caso de los sueldos y salarios de educación y salud. En dos palabras, una última pregunta. ¿No sería económicamente más sensato bajar los gastos corrientes y no cargar con más impuestos a la población? Eso sería lo más sensato de todo, el poder hacer algo sobre el tema del gasto fiscal. El gasto fiscal es lo que está matando en general, el exceso de gasto fiscal está matando en general a la economía mundial, no solamente al Ecuador. Si usted se pregunta dónde nace el problema de los Estados Unidos, nace en un problema fiscal, en haber financiado guerras, en haber bajado impuestos y en entrar en programas sociales que han sido financiados con deuda o con mayor expansión de la cantidad de dólares en el mercado. El problema de Grecia fue un desorden fiscal financiado con deuda. El problema de España, el problema de Italia, todos esos problemas son desórdenes fiscales. Entonces, la indisciplina fiscal siempre se termina pagando con un costo social. Ingeniero López, pronto volveré a molestarlo, pronto volveremos a irrumpir en su oficina en Guayaquil. Por hoy me despido agradeciéndole mucho por esa entrevista tan esclarecedora como siempre. Usted es un hombre muy didáctico, muy conocedor de ese tema. Es el ingeniero Marco López, un experto en temas económicos. Buenos días, ingeniero. Gracias a ustedes, amigos. Seguimos en la República.es.